Hola amigos del arte de la ficción. El día de hoy hablamos de Atusparia, el nuevo libro publicado por Gabriela Winer. Hace ya tiempo hicimos una crítica a Huaco Retrato, novela de la misma autora, y en la caja de descripción les dejo el link si les interesa ver el video. Como muchos sabrán, Winer es conocida en el mundo literario por su trabajo en el género de la crónica, y con Huaco Retrato dio el salto al género de la novela, y Atusparia vendría a ser su segunda obra en la narración extensa. Para empezar a hablar del libro en sí, quiero ordenar un poco la novela. El libro tiene 12 capítulos, pero yo lo he separado en 3 partes. Les muestro el esquema que he hecho. Estos son los 12 capítulos y esto es las 3 partes en que yo lo he dividido, para que así se entienda la lectura que hice del libro. Bien, empecemos con la primera parte. Y bueno, Atusparia nos cuenta en su primer capítulo la historia de una niña que es educada en un colegio prosoviético en los años 80 en el Perú. Es un colegio que fue fundado por peruanos que estudiaron en la Unión Soviética, y también cuenta con profesores rusos, soviéticos, que adoctrinan a los niños en su ideología comunista. ¿Cómo es posible esto en ese Perú ficcional, claro está, de los años 80? Bueno, Winer simplemente te zampa ese evento y tú te lo tienes que comer entero porque no te queda de otra. Así que tenemos un colegio comunista legal, formal, porque no es clandestino, está permitido por el gobierno y todo eso. Tenemos una escuela prosoviética entonces que adoctrina a sus estudiantes y que les enseña ruso, ballet, ajedrez, etcétera, etcétera. Y la ideología comunista, claro. Es decir, en su primer capítulo es una novela de aprendizaje orwelliana, con unos toques de Gambito de Dama, me refiero a la serie, porque la niña, no se sabrá su nombre, se vuelve un as del ajedrez. En su segundo capítulo, la niña ya es una adolescente. El colegio ha cerrado, en los 90 cae el muro de Berlín y toda ayuda del gobierno ruso se interrumpe. Y nuestra heroína ahora deambula por la Resi, imagino que es el hipocorístico de Residencial, y ahora ya no es una buena estudiante comunista, ni tampoco es una del ajedrez, sino una joven rebelde, lasciva y drogadicta. ¿Cómo llegó de ser una buena estudiante a ser una joven rebelde, lasciva y drogadicta? Bueno, Winer nuevamente te zampa ese giro y te lo tienes que comer porque sí, ¿no? No importa, es mi novela y yo hago lo que quiero, ¿no? Me interesa un bledo la verosimilitud, la lógica ficcional, y al diablo lo que nos han enseñado los grandes maestros, ¿no? Desde la literatura, ¿no? Al diablo Tom Sawyer, Oliver Twist, la Feria de las Vanidades, David Copperfield, etcétera, etcétera. Todo eso no importa. Tú te comes mis giros y no hay proceso, ¿no? No hay un proceso. De A a B, no hay proceso. Simplemente tienes que creértelo. Disculpen un poco mi exabrupto y continuemos. Entonces, esta primera parte tienen en común la narración en primera persona. La narradora es la niña y luego la adolescente de la historia. Es muy común que las novelas de aprendizaje se narren en primera persona, que sea el mismo héroe o heroína que cuente su historia. Y esto es así, pues usando esa técnica narrativa, el lector llega a empatizar con mayor rapidez con el héroe. Ahora bien, en Atusparia eso no ocurre, pues no solamente es usar la primera persona, sino que también hay que saber emplear el tiempo en que se narra y el lenguaje del personaje narrador.
En Atusparia, aunque estamos en los 80s, se narra la historia con el verbo presente. Es decir, es una niña de primaria quien cuenta la historia. No es una mujer adulta recordando su niñez. El lenguaje usado por Wiener no corresponde a la de una niña, sino a la de una mujer madura, irónica y sarcástica. No hay lógica entre el lenguaje empleado y la edad de la heroína. Además, la narradora, en primera persona, maneja una información que corresponde a un narrador omnisciente. Así que desde el principio de la lectura, todo lo que se nos narre resultará antinatural. Y como resulta antinatural, extraño, no llegamos a empatizar con la heroína. Y como no llegamos a empatizar con la heroína, la narración fuerza todo el tiempo el melodrama y la indignación. Wiener quiere que durante toda la lectura estallemos en indignación con los hechos lamentables que sucedieron en los años 80. Me refiero al terrorismo, a los secuestros, cochebombas, asesinatos selectivos, etcétera, etcétera. Porque sí, fueron hechos lamentables que no deben volverse a repetir, pero al llevarlos al campo de la ficción hay que saberlos utilizar en su justa medida. Entonces tenemos una primera parte, que es una novela de aprendizaje mal narrada, con cuotas orwellianas, Gambito de Dama y Euforia, me refiero a la serie, en un contexto peruano urbano ochentero. La segunda parte consta del tercer, cuarto y quinto capítulo. En el tercer capítulo ocurre algo que nos vuela la cabeza. Nuestra heroína aparece en una prisión en la selva en el año 2028. ¿Qué? En este capítulo, narrado en tercera persona, vamos averiguando que esa adolescente rebelde se volvió candidata a la presidencia de la República del Perú, pero luego el gobierno la mandó a arrestar. Bien, nos vamos al cuarto capítulo, y la heroína ahora se hace llamar Atusparia, y volvemos al año 2023, ¿no? Regresamos en el tiempo, a Puno, a las matanzas que ocurrieron al caer el gobierno de Castillo y al asumir Dina Boluarte la presidencia de la República. En el quinto capítulo tenemos un texto descriptivo de una romería en la Plaza de Armas de Puno y el texto es pequeño, es de una sola hoja. En la segunda parte la autora continúa forzando el melodrama y la indignación. Nos lleva a un contexto peruano muy reciente y como habrán observado, no estamos ya en una novela de aprendizaje, sino en una ficción política con cuotas de literatura carcelaria. La tercera parte consta del sexto hasta el último capítulo, al 12º. Aquí viene lo interesante, pues esta tercera parte consta de 1. Un informe de inteligencia de la policía. 2. De un cuento de Asunción Gras, maestra, camarada y amante de Atusparia. 3. Una entrevista realizada por el diario La República a la candidata presidencial Atusparia. 4. Una crónica sobre la candidata presidencial Atusparia escrita por Gabriela Wiener. 5. Una carta de Asunción Gras dirigida a Atusparia. 6. La narración en primera persona de Atusparia, exiliada en España. Y 7. Una postdata a la carta que envió Asunción Gras a Atusparia. Esta tercera parte, como observarán, es un collage de distintos géneros narrativos, con los cuales averiguamos los hechos que llevaron a Atusparia a ser candidata presidencial. Su caída en las encuestas por un video de maltrato animal, su arresto, liberación y exilio. La novela en general es deficiente. Su estructura es un desastre, es un caos. Y sí, es el monstruo de la sustancia. Pero no puedo dejar de observar que la tercera parte es la que más me gusta en cuestiones de construcción. Y creo que si la novela hubiese estado escrito desde el principio, con esta técnica del collage, eliminando por supuesto la indignación forzada y el panfletismo, tendríamos un libro muy interesante.
No sé si la autora haya sido totalmente consciente de la construcción de su novela. Creo que fue construyéndolo en el camino y no vio lo que tenía en esa tercera parte. Tenía en sus manos la escritura de una falsa biografía cuya técnica del collage hubiese dado herramientas ilimitadas para narrarnos la vida de esta mujer revolucionaria caída en desgracia. Nuevamente creo que el escritor no está recibiendo la asesoría de su editorial para llevar a buen puerto su novela. Aquí el editor o editora tenía ante sus narices una obra con mucho potencial. Una lástima, la verdad. Atusparia pudo haberse colocado al nivel de una historia de Maita, de Vargas Llosa, o una de las novelas de la Guerra Silenciosa de Scorza. Pero en cambio tenemos un híbrido mal narrado y forzado que ha sacrificado la ficción por el panfletarismo político. Y bien, este ha sido mi lectura y opinión sobre Atusparia de Gabriela Winer. Conmigo será hasta un próximo programa. Chao. Hay que colocar las antenas de la tele en posición del lago de los cisnes para evitar que la imagen se distorsione. Los 80s son la lucha por ver algo con la peor definición posible. No. Pero salir de la niñez para las hormonas es como salir de un campo de concentración bajo cero. Las máquinas y las memorias de las máquinas, se sabe, son lo único que sobreviviría a la extinción de la vida humana. Bueno, eso es según Skynet, supongo. Él me dice: ven aquí, mi preciosa. Me aprieta el culo con toda su manazo. Me sopla el humo de marihuana dentro de la boca. Me lo trago. Me trago todo lo que me dé. Su semen, sus drogas, su mala ortografía, su desesperanza. ¿Su mala ortografía? Quiero agradecer el envío de los siguientes libros: Mi corazón simplificado, piensa en tu sexo, de Walter Lingam. Y Mi nombre es Paro Nacional, también del autor Walter Lingam. Muchas gracias por el envío y estaremos leyéndolo poco a poco. Mira lo que dice Patricia del Río en su cuenta de Facebook sobre Atusparia. Dice: la van a acusar de terruca, la van a estigmatizar, la van a prohibir en entornos DBA y los idiotas de siempre se van a perder la oportunidad de leer una gran historia. Ya sabes, no lo compras, eres un idiota de derecha. Y si lo compras y no lo lees, eres un idiota de centro. Y si lo lees, bueno, eres un idiota de izquierda. Gracias, Patricia del Río. Gracias. Hay que saberlos utilizar en su justa medida.